Hola alumnos, en esta oportunidad nos sentaremos a trabajar en Excel para poder hacer un ejercicio en que ustedes puedan revisar todas las cosas que estaban en los videos anteriores, donde podrán revisar cosas de buscar B, podrán ver cosas que están vinculadas a consolidar o más bien a hacer ciertos conteos o sumar. Hay algunas fórmulas que son condicionales y hay otras fórmulas que ustedes han visto en videos pasados que les servirán para entender mejor de cómo se pueden aplicar todas las cosas que estamos viendo, que son útiles y que generalmente se hacen en planillas en el sector público o sector privado donde ustedes trabajen. Pasemos a ver entonces cómo resolvemos este ejercicio. Bueno, acá está la planilla, podrán apreciar que tiene bastantes columnas. Se fijan, hay 12 columnas acá y tenemos 3 pestañas. Una que dice datos del programa, esto es un programa de vivienda donde tenemos poblaciones, llamados, postulantes y tenemos datos adicionales de expropiaciones y fechas de expropiaciones. Si se fijan acá hay un root nuevamente y hay más datos, es decir, eventualmente habría que hacer una fórmula de buscar B porque hay información interesante o importante. Y acá está la tabla que nosotros vamos a resumir. Si se fijan me dicen operaciones pagadas y en pesos y operaciones pagadas en UF. Por subtítulo, como ustedes podrán saber o los que ya están por ver, hay distintos subtítulos en el sector público, en el presupuesto del sector público, particularmente esto es adquisición, ¿cierto? Y acá tenemos transferencia de terrenos y esto sería más bien asociado a subsidio. Lo tenemos por año, ¿cierto? Y lo tenemos por población. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Un paso fácil y sencillo, pero más bien artesanal, sería ir filtrando, ¿no? Es decir, poner filtro y ir filtrando en cada población cuánto se gastó por año. Sin embargo, eso, artesanía o de manera manual, no nos sirve porque nos podemos demorar mucho cuando tenemos muchos datos. En esta ocasión tenemos pocos, son 1356 observaciones. Imagínense un caso que tuviese más de 20.000 o 15.000 observaciones. Eso no es posible hacerlo a mano, o sea, el Excel se va a demorar demasiado. Entonces, como ya sabemos que queremos traer información de esta pestaña a esta, vamos a recordar que siempre tiene que haber un ID y el ID tiene que ser el root en este caso porque no hay otra variable que nos sirva como ID, ni una fecha porque se repiten o variables que se repiten y esta va a ser única. Entonces le ponemos root. Le vamos a poner un color para recordar que esa es la especial y el root va a ser entonces esto concatenado. Recuerden que hay formas fáciles de concatenar más rápido que es aplicando esto. Y tenemos el root. La otra forma para recordar es concatenar y que ustedes pongan eso y esto, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces ahora tiramos hacia abajo, acá tenemos todos los root, entonces todas las personas que están en esta planilla y para evitar confusiones vamos a hacer que esto esté completamente transformado y vamos a pegar los valores acá. Ahí está, ¿ya? Entonces ahora lo que yo debiese hacer es traer desde la otra pestaña acá información que me es útil. Acá en esta pestaña me aparece expropiación y la expropiación es la que se carga en el subtítulo 29 en el ítem 01, ¿ya? Entonces yo tendría que tener acá estas dos cosas por root. Entonces también lo voy a poner en amarillo para recordar que son valores que estamos trayendo desde otro lado. Y acá, si se fijan, el root aparece en la tercera y cuarta columna, por lo tanto no nos sirve y tenemos que traspasarlo a la primera. Pero noten que acá hay un detalle porque nos aparece esto. Ya vamos a ver qué va a pasar. Entonces vamos a poner eso. Vamos a concatenar, acá nos equivocamos en esto. Vamos a concatenar el verificador. Pareciera que está bien, ¿eh? Pero acá, si se fijan, acá hay al parecer un pequeño problema porque si ustedes se dan cuenta, hay un desplazamiento de un espacio en eso. Hay un espacio que acá no estaba y por eso acá no me lo decía, ¿ya? Y acá, en el root que tenemos acá, no hay espacio. Por lo tanto, siempre tienen que tener cuidado cuando hagan este tipo de cosas
y fijarse siempre en los espacios, en todas las cosas que ustedes van a concatenar o van a agregar, ¿ya? En esta situación hay que hacer alguna modificación. Nosotros también vimos en alguna sesión que hay formas para solucionar esto. Y la forma más simple es que ustedes tomen todos estos valores, se vayan a datos, texto en columnas, delimitados, y pongan que lo que van a separar es con espacio. ¿Sí? Van a quitarle el espacio. Y una vez que ustedes hagan eso, lo van a finalizar y el dato ya va a estar solucionado, ¿ya? Acá hice esto por si podía correrse las columnas, que generalmente ocurre cuando nosotros hacemos el texto en columnas que nos separa información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a chequear que no había ningún problema. Vamos a poner acá root. Le voy a pegar esto y lo voy a dejar en amarillo para hacer que sea el especial. Y vamos a llamar el root. Lo vamos a unir. Y ahora nos vamos a dar cuenta que no hay ningún problema. Se dan cuenta que está completamente pegado. Y incluso eso cambió. Entonces ahora esto está listo. Y podríamos hacer un buscar B. O consulta V. Entonces fecha de expropiación y monto de expropiación. Fecha. Entonces sería consulta V. El valor buscado. ¿Qué valor estamos buscando? El root. ¿Cierto? Entonces nosotros queremos que esto no se desplace porque ya lo habíamos visto que tenemos al menos dos columnas. Entonces lo que vamos a hacer es poner F4 y vamos a fijar solamente la columna. Punto y coma me dice cuál es la matriz o el rango. Entonces la matriz o rango es todo esto. Todo esto. Recuerden, cuando hacemos buscar B no llamamos el título, sino la primera celda con datos. Y no, esto no nos interesa en estos dos últimos, o sea, solamente lo vamos a traer hasta acá, estos tres. Fíjense que acá no está fijado, entonces ustedes tienen que presionar F4 y fijarlo, ¿ya? O si no, la matriz o rango se va a correr. El indicador es 2. Y donde dice ordenado es falso. En algunos lugares esto también se toma como 1, ¿ya? Vamos a poner falso. Entonces, presionamos Enter y nos dice eso, que corresponde porque lógicamente la fecha es esta. Y no hay que asustarse porque eso está en formato general y si ustedes lo pasan a formato fecha corta, es lo mismo que está al lado. Entonces, tenemos o hemos logrado la fórmula. Ahora nos movemos acá. Si se fijan, el E se ha mantenido. Solamente hay que cambiar esto. Y cambiar también esto, porque esto es un monto, es una moneda. Y tenemos también los montos de expropiación, ¿sí? Es decir, traspasamos todo lo que estaba acá rápidamente hacia esta pestaña utilizando consulta B. Y podrán haber situaciones en que, por ejemplo, acá aparezca 0 o en que no aparezca nada, ¿ya? Para evitar eso, por ejemplo, recordamos que si aparecía algo que no queríamos, ponemos si error. En otra ocasión Excel es si.error. Si error, punto y coma, y tiramos esto hacia abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí también nos aparece eso, que luego lo vamos a poder corregir. Y acá vamos a aplicar exactamente lo mismo, que es si error, punto y coma. Acá separamos el valor del valor si error, y si error quiero que aparezca nada. Y entonces acá también lo hemos hecho, por si había algún error. No nos arroja nada. Si ustedes se dan cuenta, más que nada aparece 0 y 1900, quiere decir que no hay información. No es que hay un error, ¿ya? Eso es distinto. Eso es distinto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a responder, ¿sí? Esto, como ya no lo queremos dinámico, podemos, lógicamente, ya sabemos que es correcto. Podemos poner pegado especial, lo tenemos listo. Ya lo hemos traído, lo hemos llamado, sabemos que no hay error. Y podemos comenzar a decir cómo yo digo que Cerro Morado, la población de Cerro Morado se gastó tanta plata en 2013 en expropiaciones, ¿ya?
en expropiaciones. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula sumar.si.conjunto. Entonces me dice el rango de suma. ¿Qué es lo que tú vas a sumar? Nosotros lo que vamos a sumar o nos interesa sumar son las expropiaciones. ¿Sí? ¿Las expropiaciones de qué? Dice el rango criterio. Entonces lo primero que tenemos que poner es que yo lo que quiero sumar o de quién quiero sumar eso es como aplicar un filtro, ¿sí? Entonces yo voy a poner que el filtro que quiero tomar está en esta, en esa columna, en esa variable. Y el criterio va a ser que solamente me tome los que son de Cerro Morado, ¿ya? Pero luego yo tengo que diferenciar por año. ¿Cómo lo hago? Acá tenemos dos criterios. Vamos a ver dos formas de hacer exactamente lo mismo. La primera forma es que acá nos quedamos cortos porque no sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, automáticamente vamos a crear una nueva variable que se va a llamar el año de la expropiación. Como es una variable creada, vamos a poner ahí. Entonces vamos a poner variable año y nos va a arrojar justamente el año en el que está la expropiación. ¿Ya? Y si se fijan acá está eso que es molesto, ustedes pueden poner podríamos inventar algo que diga sí. Si eso que sea año TN2, de lo contrario que sea blanco. Y nos aparece que ya nos llama al 1900, ¿ya? Porque acá lógicamente es ausencia de datos y el Excel está preconfigurado para que ponga eso en ausencia de datos. Ustedes pueden configurarlo para que acá no aparezca nada. Entonces, como acá no hay nada, le digo que lo ponga en blanco. Si no hay nada, que lo ponga en blanco. Como acá no hay nada, me lo pone en blanco, ¿ya? Entonces ahí hemos corregido eso y ustedes, si quisieran, incluso podríamos, como les dije, sacar la fórmula y tenemos el año. Entonces vamos a pasar a la cuadro, ponemos sumar.si.conjunto, me pide el rango de la suma, el rango ya lo sabemos que es el de la expropiación, en pesos. Luego me dice el rango criterio, donde va a estar el criterio que yo voy a aplicar, más bien el filtro, es este. Fíjense que acá tenemos que hacer algo necesario, que es presionar F4 para que no se nos mueva. El criterio que vamos a aplicar es que esto sea Cerro Morado. Y luego me dice, ¿hay otro rango de criterio? Sí, hay otro rango de criterio, que va a ser justamente, vamos a subir acá, justamente va a ser el año de expropiación. Entonces el año de expropiación, y vamos a poner acá, el criterio es que sea del 2013. Vamos a cerrar. Nos vamos a preocupar de que siempre haya el rango esté fijo, está fijo, acá está fijo y acá está fijo. Entonces podemos poner Enter. Nos arroja un valor. Entonces nosotros, si no estamos seguros, lo podemos chequear. Entonces dice Cerro Morado para el 2013. Entonces lo que vamos a hacer acá va a ser simplemente, vamos a filtrar en Cerro Morado, vamos a poner el año 2013 y vamos a tomar todas las expropiaciones. Nos dice que son 867.516.990 millones y al lado nos dice que son exactamente lo mismo, es decir, la fórmula está bien aplicada. Y si ustedes se dan cuenta, como esto está automáticamente listo para ser modificado, ustedes hacen esto, es idéntico porque está todo fijado. Lo único que tendríamos que hacer es poner acá, en vez de Cerro Morado, yo podría poner y automáticamente me lo cambia la otra población, que lo podemos ir a chequear. Entonces, en vez de Cerro Morado, acá vamos a poner Francisco Colón, que es la otra población, y me dice que son 2.109 millones. ¿Cuánto hay acá al lado?
2.109.430, es decir, exactamente el mismo número. Lo único que hice al dejar todo fijo con F4, los rangos, fue que yo le cambié un criterio y con ese criterio pude obtener algo distinto. Veamos, por ejemplo, ahora una cosa diferente para no aplicar necesariamente este salvaguarda de año de expropiación. Entonces lo que vamos a hacer es, acá tengo, por ejemplo, para calcular UF, lo vamos a ver más rato, y esto que dice fecha inicial, fecha final. Veamos cómo funciona entonces, veámoslo rápidamente. Entonces yo acá voy a poner sumar, punto sí, punto conjunto. El rango de la suma ya lo conocemos, ¿cierto? La expropiación, la monto de expropiación. Le voy a poner F4. Punto y coma, me dice el rango criterio. ¿Qué es lo que ustedes necesitan en el rango criterio? La población. La población es la que está acá con F4. Punto y coma, yo quiero que sea cerro morado, ¿cierto? Y luego vamos a ir a la fecha. En vez de año, vamos a poner fecha, que es N, F4. Y en el criterio ustedes van a decir, va a ser mayor, igual, y SI. Acá se nos fue la fórmula, parece. Ahí está la fórmula, no se preocupen. Y vamos a poner que sea eso, ya mayor o igual a esa fecha, con F4. Entonces ponemos punto y coma. Y además queremos que también la misma fecha, con F4, y el criterio, ahí es el criterio que me está pidiendo, va a ser que ustedes le van a llamar a esto, le van a llamar que sea menor o igual a qué, menor o igual a la fecha final. La fecha final es esa, con F4. Entonces la cerramos y nos arroja esto que está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo llamé lo que es del 2013 y es exactamente la misma fórmula. Si yo acá hago lo mismo, bajo lo mismo, pongo, en vez de cerro morado, pongo Francisco.Coloane, que es la otra población, me va a arrojar lo mismo. Lógicamente, como acá tengo 2013 y 2014, lo que voy a hacer es que en vez de poner, acá se fijan, I2, yo tendría que decir la fila 3, donde está el otro año, la fila 3, y acá hacer lo mismo, es decir, fila 3, y tenemos las diferencias. Podemos chequearlo. Entonces ponemos filtro, por ejemplo, nos vamos a la población Cerro Morado, vemos el año de expropiación que sea el 2014. ¿Cuánto nos da? 607 millones. Acá nos da 607 millones, es decir, el mismo monto, con otra fórmula, que es más rápida, que aplica un rango, no aplica una variable que es esa. Se nos va a pagar. Y entonces acá tenemos eso, ¿ya? Entonces vamos a seguir viendo próximamente cómo podemos seguir aplicando estas fórmulas.